Cuando usted lo tenga, nos ponemos de pie para leer juntos la palabra del Señor. Primero de Reyes 21, del 17 al 29. Dice la palabra del Señor: Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: Levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí que él está en la viña de Nabot, ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: Así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: Así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿Me has hallado, enemigo mío? Él respondió: Te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti, y vararé tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con la que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: Los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales Jehová lanzó delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, y ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Siéntese, hermano. Pues en esta ocasión el título que tenemos es Acab y la viña de Nabot, y vamos a hablar un poquito de la injusticia. El tema de hoy como título podría ser injusticia y perdón. Y vamos a hablar de este personaje que ya en varias ocasiones nos ha tocado en Primero de Reyes predicar, el rey Acab, y tenemos que decir que pues era un hombre lleno de maldad en su corazón. Cuando él tomó el reino a través de la violencia, hubo en el reino del norte de Israel, cuando se dividieron, varias familias que reinaron, pero prácticamente cada familia que quería reinar asesinaban a sus antecesores, y entonces tomaban el reino, y a veces era un rey y después su hijo o su nieto reinaban, y nuevamente había una deposición del trono a través de la violencia, y hubo mucha maldad. Pero lo notorio de todos los reinos de Israel, de las 10 tribus del norte, es que todos fueron malos, no hubo un rey bueno. Y si usted lee bien la palabra de Dios, encontrará ese detalle, porque en el sur, en las 2 tribus de Judá y Efraín, donde reinaban los hijos de David, hubo muchos malos, pero hay unos pocos buenos. Hay unos pocos reyes buenos de la casa de David, y bueno, pues podríamos mencionar sus nombres, por lo menos algunos buenos, pero varios malos. Y hablando de Acab, tendríamos que decir que hay un contexto de lo que tenemos aquí para leer, porque si no lo hemos conocido, pues suena muy extraordinario, ¿no? Que un profeta llegue con una profecía de juicio tan fuerte. Pero Acab, como rey de Israel, tenía mucho poder. Por supuesto, eran 10 tribus, era un país fuerte, y él había heredado lo que Dios le había prometido a David, y Dios se lo quitó a la casa de David por el pecado desde Salomón y toda su descendencia. Y entonces hay una división del reino, y esto hace que ya no puedan funcionar como país. En algunas ocasiones incluso pelearon las 2 tribus del sur con las 10 tribus del norte, y hubo otras ocasiones en las que se aliaban, y había una política así difícil de entender, tiene que estudiarse a fondo. Pero el rey Acab tenía mucha maldad en su corazón, y si usted lee la palabra, dice que él se casó con Jezabel, que hemos dicho que era pues una mujer tiria,
era de Tiro y ella practicaba la hechicería, la brujería, tenía muchos ídolos y ella hizo cosas tremendas allí para traer a un monte en Samaria cómo adorar a sus dioses, y en parte lo hacían también por una cuestión política. No querían que las 10 tribus regresaran al sur, al templo edificado por Salomón, y entonces ellos inventaban dioses. Y dice que tenían incluso en los postes, en los árboles, en los montes, había muchos ídolos, como siempre ha existido mucha idolatría en la humanidad, ellos tenían esos ídolos. Pero algo que sucede aquí, como antetexto de lo que estamos viendo ahorita, es que el rey Acab tenía su palacio, y junto a su palacio había una viña, y esa viña el dueño se llamaba Nabot, y Nabot tenía su viña muy bonita, era su heredad. Dice que sus abuelos o sus padres se las heredaron y él cuidaba mucho su viña. Pero de repente el rey Acab ve junto a su palacio esa viña y le dice a Nabot: quiero que tú me vendas tu viña, quiero que me la vendas, te la voy a pagar por su precio, o te doy otra mejor que esta, te doy otra viña para que tú la tengas, te la cambio por otra, porque yo quiero ahí poner un huerto de legumbres. Ahora, lo interesante es que el derecho nos puede decir que la gente puede vender o puede no vender, ¿de acuerdo? Eso es su derecho, eso es su derecho. Y entonces Nabot usó ese derecho y dijo al rey Acab: líbreme Jehová de venderte la heredad que me dejaron mis padres, porque esta viña es de mi familia y yo no quiero venderla, tiene un valor moral, no te la voy a vender, ni quiero que me la cambies por otra. Y entonces el rey Acab, como muchas personas en el poder, con mucha inmadurez, él se pone muy ofuscado y se pone muy triste, y dice que incluso se va a su cama y se voltea contra la pared y no quiere hablar con nadie. Todo esto habla de un contexto de la gran inmadurez que puede tener incluso un mandatario, una persona que debe estar al frente de un país. Puede ser la gente más inmadura que podamos nosotros contemplar. Y también nos lleva a pensar a nosotros cuántas veces hay inmadurez en nuestro corazón y decimos: yo quiero eso, yo quiero esa viña que no me corresponde, pero la quiero vender o la quiero cambiar, y el dueño no me la vende, no me la cambia, y entonces yo estoy muy enojado, estoy muy frustrado. Entonces la verdadera madurez en Cristo, hermanos, es que aceptemos la voluntad de Dios y también el derecho de los demás. La gente tiene derecho a vender o a no vender, tiene derecho a decidir sobre su propiedad, pero el rey Acab no tenía esa visión y está muy ofuscado. Ahora, un gran problema del rey Acab es su esposa inconversa, su esposa pitonisa, su esposa hechicera, que era una mujer tremenda. Y entonces cuando ella ve que su esposo está en su cama, que no quiere comer, que está vuelto a la pared, así con toda la inmadurez, como un berrinche. Hay gente que puede tener 50 años o 60 y seguimos haciendo berrinches, y él estaba en su berrinche. Y entonces le dice a la mujer: ¿qué tienes? ¿Por qué estás en esa postura? ¿Qué pasó? Y ya cuando el rey le cuenta a ella, pues ella tiene una idea. Cuidado con las ideas que tenemos, hermano, porque no siempre son ideas de Dios, y menos una persona como ella que adoraba tantas cosas. Y le dice ella: tú eres el rey de Israel y te pones en esa condición. Si tú quieres la viña de Nabot, yo te la voy a dar, pero quiero que me firmes unas cartas y yo voy a resolver tu problema. ¿Cuánta gente nos promete eso, no? Yo le arreglo su problema, aunque sea de manera ilegal. Yo le arreglo de una manera pues tremenda, ¿no? Y entonces ella toma las cartas firmadas por el rey y ella escribe allí, ¿verdad? Y dice: en este momento les comunicamos en la ciudad de Jezreel, que es donde estaba esa viña, que los ancianos sepan que Nabot ha blasfemado contra Dios y ha blasfemado contra el rey. ¿Era cierto eso? No era cierto. Una raíz de verdad es que hubo un conflicto, pero no hubo blasfemia ni hubo ningún mal en este hombre llamado Nabot. Y ella dice: entonces se les ordena a los ancianos de Jezreel que saquen a Nabot de su viña y lo van a juzgar. Y todos lo van a decir allí que él es un hombre perverso. Y vamos a contratar a 2 hombres perversos que digan: Nabot blasfemó contra Dios y blasfemó contra el rey. Oiga, a las 10 tribus del norte no les importaba Dios, porque estaban con otros dioses. Entonces hay mucha gente que usa el nombre de Dios nada más cuando le conviene, ¿verdad? Pero cuando no le conviene, tiene dioses y tiene idolatrías y tiene otras cosas. Entonces ella mandó las cartas a los ancianos. Y hay una cosa muy interesante: el rey, que era encargado, aunque no creyera en Dios o no siguiera a Dios, era encargado para impartir justicia. Él dejó que su esposa hiciera la más grande injusticia contra un hombre inocente.
y dejó que las cartas fluyeran. Pero también los ancianos de Jezreel, que eran varias personas que estaban ya de edad ahí con justicia, se dejan guiar por una mujer perversa y por un rey inmaduro, y firman también las cartas y dicen: sí, en este caso vamos a testificar contra Nabot que él blasfemó contra Jehová y contra el rey. Y entonces le hacen un juicio público, lo encuentran culpable, así juicios ya hechos de antemano, y entonces dicen: vamos a apedrearlo, y lo sacan de la ciudad y lo apedrean. Y entonces, hermano, ahí vemos cuánta injusticia nos rodea. Quizás muchos de nosotros nos identifiquemos con hechos de injusticia que nos han perpetrado, o lamentablemente con hechos de injusticia que nosotros hemos perpetrado contra otros. Y entonces este hombre muere allí, y llega la reina muy contenta, muy ufana con su esposo, y le dice: ya murió Nabot, así es de que, rey, desciende a tomar posesión porque la viña es tuya. ¿Será que esto pasa en el sistema humano? Desgraciadamente pasa mucho. Ahora, vamos a ver nosotros entonces ahorita 3 hechos relacionados con el juicio de Dios. Porque algo muy importante que tenemos que entender los creyentes: Dios es el juez más elevado que hay en el universo. Por encima de los mejores jueces, por encima de los mejores humanos que puedan impartir justicia, la impartan bien o la impartan mal, por encima de todos está Dios. Y Él toma justicia de todo. Así que si a usted le han hecho alguna injusticia, pues puede moverse en lo legal. Los cristianos sí podemos demandar, sí podemos acudir a cosas legales, pero siempre con la verdad. Ninguna mentira, ninguna exageración, ninguna imprecisión. Y si la justicia falla a favor nuestro, pues lo daremos como testimonio. Y si la justicia humana falla en contra nuestra, seguiremos orando, pero con paz en nuestro corazón. Ya no resentidos, ya no odiando autoridades, ya no hablando contra la gente, porque si la gente nos quita cosas, Dios nos puede regresar lo que la gente nos quita. Entonces es muy importante que el cristiano tenga una paz espiritual, sabiendo que el verdadero juez está por encima de nosotros. Y veremos 3 hechos entonces relacionados con el juicio, porque viene un juicio de parte de Dios por lo que hizo el rey Acab y su esposa. Y el primer hecho relacionado con el juicio se llama denuncia, la denuncia del pecado o la denuncia de un delito. Y está aquí en 1 de Reyes 21 del 17 al 19, primeros 3 versículos. Y esta denuncia viene de parte de Dios, dice el versículo 17: entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo. Nosotros tenemos que notar que cuando no había Biblia en el Antiguo Testamento, estaban los rollos escribiéndose apenas, la gente se guiaba mucho por lo que decían los profetas. Ya hemos hablado de lo que fue en el Antiguo Testamento el ministerio profético autorizado por Dios. Entonces Elías es un hombre de justicia de parte de Dios, y Dios lo despierta para decirle que hubo una injusticia en contra de la persona de Nabot. Lo mataron y le quitaron su propiedad, por supuesto. Entonces Elías tiene que intervenir porque Dios lo involucra en un proceso de este tipo de juicio. Y el versículo 18 dice: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí que él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Dios es preciso, ¿no? Perdón, Dios es preciso. No le dijo a él: hay un hombre que hizo una injusticia. Le dijo: es el rey Acab, está en Samaria y está tomando posesión de una heredad que no le corresponde. Entonces es muy importante que conozcamos, toda la humanidad es conocida por Dios. No hay nadie que pueda decir: a mí Dios no me conoce, Dios no sabe lo malo que yo he hecho, lo he hecho en secreto, así es de que Dios no está enterado. Nadie está exento a la omnisciencia de Dios. Dios conoce lo que todos hemos hecho. De los más de 7,000 millones de habitantes que hoy hay en el mundo, Dios conoce a cada uno. No importa si es cristiano o es ateo o la religión que él tenga, Dios conoce a todos los seres humanos y sabe si lo que hemos hecho delante de él. Entonces el rey Acab, con todo su poder, siendo rey, con el dinero, con el ejército a su mano, todo lo que él tenía para ejercer el reinado, no era exento del poder de Dios, de la justicia de Dios. No estaba exento. Dios le podía juzgar. Y dice ahí entonces, versículo 19: y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado, y volverás a hablarle diciendo. O sea, Dios especifica el pecado de una manera muy, muy especial. No le dijo: acá has hecho algo malo. Le dije: exactamente, tú mataste y despojaste a una persona de su propiedad. Entonces, Dios conoce qué es el pecado.
Y si usted no conoce la lista del pecado, pues en Gálatas 5, ¿verdad? Gálatas 5 y Romanos 1 son dos partes de la Biblia donde están enlistados los que Dios considera conductas de pecado. Ahí está el pecado. Porque la gente luego dice, pues lo que es pecado para ti, para mí no. Hoy que tenemos ese relativismo, ¿no? Y decimos, bueno, no es lo que sea para mí o para ti, es lo que Dios dice que es pecado. Y Gálatas capítulo 5 y Romanos capítulo 1, ahí está la lista de unos 50 o 60 pecados. Entonces, él le dice claramente, has matado y también despojaste. O sea, a la gente se le tiene que decir su pecado. Porque hoy en la actualidad, con esta posmodernidad, donde ya no hay absolutos, no hay autoridades, no hay bueno y malo, la gente cree que puede hacer lo que quiera. Y tenemos que decirle con toda precisión, esto no funciona con Dios. Aunque hoy seamos una sociedad tan tecnificada y tengamos nuevos valores y antivalores, Dios sigue siendo el Señor y Él pone su ley y Él pone las reglas de lo que es pecado y lo que no es pecado. Él es el que sabe lo que es y lo que no es pecado. Y cuando usted vea a alguien que está cometiendo pecados, lo tenemos que decir con mucho amor, porque también ya hoy dicen, es que es una opción, no es pecado, es una opción, es una decisión o es una elección, ¿no? Y decimos nosotros, no, bueno, eso lo pueden decir otro tipo de personas, pero la palabra de Dios y los creyentes al pecado le llamamos así, porque la palabra dice que es fallarle a Dios, es una amartía. ¿Se acuerda la palabra griega amartía? Errar al blanco, de ahí se traduce pecado. Entonces es un pecado. Y aunque el rey nadie le dijera que hizo mal, aunque al rey nadie le pudiera recriminar, de parte de Dios vino un Elías que le dijo, eso que hiciste es homicidio y despojo. Aunque seas el rey y no tienes derecho, ni por tu poder, ni por tu dinero, ni por tu estatus, no tienes derecho a atropellar a nadie más. Y entonces viene y se lo dice con toda claridad. Dice, además, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Esta frase está muy fuerte, ¿no? Porque realmente es un juicio pesado. Lo que pasa es que realmente cuando apedrearon a Nabot en la calle, sí sucedía con mucha tristeza que cuando a la gente la laceraban, la lapidaban allí, muchas veces los perros lamían la sangre de esas personas. Y para un judío era como una maldición el no ser enterrado. Se da cuenta que lo que es el sepelio es una cuestión cultural muy fuerte. Para cada cultura tiene una idea de lo que es sepultar o lo que es cremar o lo que es llevar a un servicio fúnebre. Cada cultura, cada etnia tiene una idea muy amplia de lo que debe de hacerse o no hacerse. Y entonces para un judío era algo muy feo que no lo enterraran. Por eso Dios le dice a Acab, bueno, no hubo quien enterrara a Acab porque tú lo apedreaste. Tú mandaste que lo apedrearan, ahí murió este inocente. Y como ahí los perros lamieron su sangre en la calle, también allí mismo los perros lamerán tu sangre. O sea, el pecado que yo hago se me va a revertir. Porque posiblemente porque yo tenga una autoridad como el rey, o porque una persona con poder económico, con poder político, puede atropellar a los demás y piensa que no va a haber ninguna consecuencia. Y le tenemos que decir, sí va a haber una consecuencia. Si usted hace algo malo, no importa qué tan rico sea, no importa qué tan poderoso sea, no importa que sea una persona políticamente muy, muy poderosa, por encima de usted está Dios y Dios le puede juzgar. Y Dios le va a juzgar. Y ahí viene una gran paz espiritual para nosotros, hermano. Porque hoy hay mucho encono social, ¿no? La gente está muy en contra unos de otros, porque alguien hace, porque alguien no hace, porque compra, porque no compra, y hay mucho odio. Y tenemos que reconocer que hay cuestiones legales que se pueden hacer. Está bien tener una política sana, está bien cuestionar. Lo que no está bien es maldecir y atacar. Pero si la justicia humana no se aplica, siempre se aplica la justicia divina. Y el rey en este momento no podía pensarse que los perros lamieran su sangre. Lamentablemente en la próxima semana que nos prediquen lo que pasa, verán que sí sucedió, que el rey murió en una batalla y se desangró en una carreta en Jezreel y allí los perros lamieron su sangre. O sea que Dios no habla por hablar, eso grábelo en su corazón. Dios no habla por hablar. Nosotros a veces lamentablemente sí, hablamos y decimos bueno y malo y no se cumple. Pero cuando Dios dice algo, Dios es muy serio con su palabra. Él lo que dice se va a cumplir. Entonces el rey no tenía idea de qué iba a pasar, pero se iba a cumplir. Entonces es muy importante que notemos algo nosotros. Cuando venga la injusticia, tenemos que hacer una denuncia. La denuncia principalmente ante Dios, Señor, alguien me está implicando en algo con injusticia. Alguien atropelló mi derecho, alguien me ha hecho un daño aquí civil y yo quiero orar delante de ti que tú hagas justicia. Y Dios puede mover las cosas, pero también tenemos derecho humanamente
como ya dijimos, a ir con un abogado, a ir a un despacho, a ir a ser representados y asesorarnos legalmente. Se puede, porque algunos dicen, no, los cristianos lo dejan todo a Dios. No, cuando entre nosotros hay problemas, como nosotros como comunidad, hay que arreglarlo nosotros como cristianos. Pero cuando ya es alguien fuera de la comunidad, no le podemos decir que venga a la iglesia a orar, ¿verdad? Entonces, cuando es una situación de demanda, se puede hacer, pero con justicia, como ya dijimos, ¿no? Con una precisión y sin mentiras y sin exageraciones. Se puede hacer, pero hay que tener una gran paz espiritual, porque el Señor va a darnos la justicia de lo que hicieron en contra nuestra. En este caso, Nabot no lo vio aquí en la tierra. Aquí en la tierra él no hizo nada malo, era un buen ciudadano, pero al no quererle vender al rey su propiedad, ya vimos lo que le pasó. Ahora, ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado que nos han hecho un daño muy grande? Nos han quitado una propiedad, nos han quitado algo de dinero que nos correspondía, nos han depuesto de un trabajo, nos han quitado un derecho, han hecho algo para comprar a la ley, porque la ley humana sí se compra, por supuesto. Todo lo que nos hayan hecho, hermano, vamos a orar a Dios y a proceder legalmente. Y ahí dijimos, si Dios opera, será un milagro. Y si la justicia humana no nos da a favor un juicio, tenemos aún así que conservar la paz espiritual. No podemos vivir odiando, no podemos vivir maldiciendo a los demás, porque la injusticia humana se va a seguir dando, incluso al grado más extremo, que es el homicidio. Nabot no solamente perdió su heredad, por supuesto, perdió su vida. Y lo mataron como si fuera un delincuente. Y esto pasa mucho en la actualidad, pero nosotros tenemos que confiar en la justicia de Dios. Y tenemos que seguir denunciando el pecado. Le tenemos que decir a la gente que les amamos tanto, pero no podemos, por el amor que les tenemos, decirles que está bien lo que hacen. Porque hay mucha gente que dice, pues Dios es amor, también es juez. Dios tiene un carácter perfecto. Mucha gente se queda con el puro amor, pero Dios tiene muchas cualidades y tiene mucha autoridad. Y una de esas autoridades es ser juez. Y aunque nos ama mucho, no quiere que cometamos ninguna injusticia. Ahora, hay que aplicar esto a nuestra vida. Hay que ser justos en nuestra casa, justos en nuestra comunidad, justos en la escuela, justos en el trabajo, justos donde quiera que estemos, tenemos que aplicar la justicia de Dios. Y algo que tenemos que ver, la justicia no viene con revoluciones y no viene con quejas. La revolución viene con el cambio en el corazón de cada persona. Cuando cada persona se acerque a Dios y es cambiada, hay más justicia. Todos los que estamos aquí, que fuimos muy injustos y hoy estamos en el camino de la justicia, estamos quitándole autoridad y poder a la injusticia y dándole poder a la justicia de Dios, porque actuamos diferente. Ya no podemos actuar como antes. El cristiano no puede vivir como antes de Cristo. Al conocer a Jesús viene una gran justicia y hay que darle a cada quien lo que merece. Y si las cosas se dan, qué bueno. Y si no se dan, también qué bueno, porque por encima de todo está el juicio de Dios. Entonces tenemos que aprender legalmente y espiritualmente a perder y a ganar. Y cuando perdemos, no mantenernos en luto, mantenernos en gozo. Aunque perdamos lo que perdamos, con justicia o con injusticia, hay que mantener el gozo. Pero también cuando ganemos algo y tengamos una bendición, darle las gracias a Dios, porque Él es quien juzga todas las cosas, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que veamos que la denuncia sigue siendo muy importante y necesaria. Ahora, hay un segundo hecho relacionado con el juicio. Hay un segundo hecho del juicio de Dios y ese hecho se llama consecuencias. Las consecuencias están en 1 de Reyes 21, del 20 al 25. Es la parte más larga del texto y habla de las consecuencias. ¿Hay consecuencias o no? Siempre. Nunca piense que no hay consecuencias. Porque a veces los cristianos tenemos esa mentalidad infantil de decir, como yo amo a Dios, no va a haber consecuencias de que yo cometa una injusticia. No va a haber consecuencias de que yo caiga en pecado. Y lamentablemente sí, siempre habrá consecuencias. Dios perdona si me arrepiento, como lo veremos enseguida. Pero pase lo que pase, de cualquier manera, toda conducta de injusticia y de pecado tiene graves consecuencias. Y vamos a verlas en este momento. Versículo 20, hablamos de una persistencia. Dice ahí, y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Y él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Regularmente, cuando a la gente le predicamos la verdad, no se pone contenta, ¿no? Si le decimos a un ladrón como Acab y a un asesino como Acab de esa manera, no se va a poner contento, se pone muy ofuscado, ¿no? Y aun como era rey y tenía el poder político y económico, él se pone muy soberbio y le dice a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Ahora, ¿Elías era su enemigo?
Elías no tenía nada contra él. Elías oró para que el país cambiara. Elías fue una bendición para el país. Pero a veces la gente a la que le predicamos la palabra nos considera sus enemigos. Y dice, es que tú no me quieres, es que tú no me comprendes, es que tú no ves que yo así vivo y yo tengo errores como todos, pero tú si me quieres no me los digas. Y tenemos que decirle, te amo tanto que te tengo que decir la verdad. El amor es tan grande que tenemos que decir la verdad. Porque si decimos mentira, eso no es amor, eso es complicidad. Y eso es lo que Dios no quiere que hagamos. Y para Elías era más fácil ser cómplice y quedarse callado y no exponerse con el rey. Pero fue un profeta tan de Dios que expuso su vida y fue a encontrarse con el rey. Y aunque le diga enemigo, el rey está ofuscado, pero Elías le dice con toda claridad, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. El pecado es esclavitud. La gente piensa que porque puede hacer cosas malas está en libertad. ¿Usted se da cuenta? Hay gente que dice, yo tengo libertad, ya soy adulto, puedo hacer ciertas cosas, hay cosas de adultos, hay comercio para adultos, porque ya soy grande, porque yo ya tengo una edad. Hermano, no es cierto. La persona está esclavizada con ese tipo de conductas. Si alguien tiene un vicio, le amamos, pero le decimos con todo amor, es esclavo de ese vicio, ¿no? Y si alguien vive de una manera inmoral, es esclavo de esa inmoralidad. No es que porque es adulto, porque ya es mayor de edad o cosas así, eso es falso. La persona está esclavizada. Dice Elías con toda claridad, te has vendido. La persona que vive en pecado está vendida al pecado. Y lo sigue cometiendo y sigue haciendo daño y sigue pidiendo perdón y otra vez lo vuelve porque no se ha arrepentido de verdad. Entonces es muy importante que notemos que toda esa corrupción que nos rodea, esta delincuencia, esta violencia, esta injusticia política o social, es porque el hombre está vendido a hacer lo malo. Y no es cuestión de estatus económico ni académico. Todo tipo de personas, pobres y ricas, intelectuales y analfabetos, están en la misma condición, vendidos al pecado. Y con toda honestidad, los que hoy estamos en Cristo, estuvimos vendidos al pecado. Y sin darnos cuenta, las prácticas que teníamos, la esclavitud a las conductas de pecado, estaba en nuestra vida. Y nos sentíamos libres. Y decíamos, es que no es ilegal que yo lo haga. No es bueno, pero no es ilegal. Y aunque no sea ilegal, hermano, si está mal ante Dios, se llama pecado. Entonces teníamos que ver eso, ¿no? Que es muy importante notar que estábamos vendidos al pecado. Y a la gente a la que le predicamos, con todo amor, le tenemos que decir, estás vendido a un pecado. Estás esclavizado a un pecado. Estás viviendo de una manera que es como si te hubieran comprado para que te comportes de esa forma. Y el único que te puede liberar se llama Jesucristo. Él rompe el poder del pecado y Él nos libra de esa situación. Ahora, hay algo muy importante aquí, el versículo 21 dice, hay una posteridad. Y aquí yo traigo el mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Hemos dicho que hay un mal entendimiento de muchas iglesias que hablan de maldiciones generacionales. Y eso es totalmente equivocado, es lo opuesto a lo que entienden. Cuando Dios dice su palabra, yo voy a castigar la maldad de los que pecan hasta la tercera y cuarta generación, ¿qué dice? De los que me aborrecen. O sea, cada generación que aborrece a Dios será castigada por su propio pecado. Pero mucha gente dice, no, es que es la maldición del papá sobre el hijo y sobre el nieto. No, no está diciendo eso, está diciendo exactamente lo contrario. Sí es cierto que tercera o cuarta generación, porque Dios es eterno. No nada más el pecador de hoy va a ser juzgado y mi hijo o mi nieto o mi bisnieto, quién sabe qué pase con él. No, cada generación es responsable delante de Dios. No hay maldiciones generacionales. Lo que sí hay son conductas aprendidas. Entonces, ¿qué enseñó el rey Acab a su hijo? A pecar. Jezabel, la hechicera, la madre de esa dinastía perversa, ¿qué les enseñó? Idolatría, fornicación, abuso, homicidio. Eso es lo que le enseñamos a nuestros hijos. Y entonces ellos van a repetir la conducta. Y entonces hay un problema muy grande, porque aunque el rey Acab tenía mucho dinero y tenía mucho poder, delante de Dios era un miserable y un pobre, como dice en Apocalipsis, porque no se había arrepentido. Y entonces dice, barreré tu posteridad. Ha sido tan malo que si tú tienes el deseo de que tus hijos o tus nietos vivan en la riqueza del reinado,
te doy una noticia, todos tus hijos van a morir como tú, y ninguno será sepultado, van a morir en el campo o van a morir en las plazas y en las calles. Y eso se cumplió también, nada menos que con una de las descendientes del rey Acab, mató a toda la familia, ¿verdad? Y esa reina perversa también, una de las descendientes de Acab, junto con la familia de Judá, porque uno de los reyes de Judá se casó con una de las hijas del rey Acab, y eso trajo mucha contaminación, trajo una gran contaminación, y hubo un asesinato de toda la familia de los hijos del rey Acab. Entonces sí tenemos que ver que aunque no hay maldiciones generacionales que hoy tanto se predican y se entienden mal, lo que sí hay es herencia de una conducta, porque yo le enseño a mis hijos que se puede vivir alejado de Dios, que se puede decir que uno cree en Dios pero vive mal, y se pueden hacer todo tipo de pecados porque se permite que se haga. Entonces es muy importante que veamos como papás qué les estamos heredando a nuestros hijos. Usted como papá o como mamá está dejando una gran heredad, ¿sabe? Usted está dejando un ejemplo de vida. No importa si sus hijos son creyentes o no, porque ya sabemos que cuando son adolescentes y jóvenes ellos deciden, pero el que usted siga a Dios, el que usted asista a su iglesia, el que usted siga adelante, les desafía para decirles sí, se puede seguir adelante, porque si yo puedo seguir, tú también puedes seguir, ¿verdad? Y si yo dejé mi pecado, tú puedes dejar el tuyo, y yo tengo una autoridad moral como padre para decirte, apártate de lo malo. Claro que es una carrera muy larga y no siempre se siente uno muy divertido allí, pero con la misericordia de Dios estamos dejando una heredad. Pero opuesto a esto, ¿qué tal si en nuestra vida estamos dejando que el pecado nos gobierne? La desobediencia a Dios, la impiedad, la maldad, la injusticia. Si estamos dejando que esto entre en nuestra vida y en nuestro corazón, entonces hay un gran problema. Algo que tenemos que entender aquí, queridos hermanos, es que la fe no se aprende en el templo, ¿sabe? La fe no se aprende en el templo. Pues entonces, ¿qué hacemos aquí, verdad? La fe se aprende en la casa. Es allí en la casa donde los hijos aprenden la fe. Aquí en el templo capacitamos, oramos, nos edificamos unos a otros, servimos a Cristo. Es importante la fe en la iglesia, pero no puede haber iglesia si no hay familia. ¿Se da cuenta? ¿Cuántas familias son débiles y la iglesia es débil? Entonces es muy importante que usted en su casa, papá o mamá, hombre o mujer que esté al frente de la casa, usted es el sacerdote de esa casa. Usted es el ejemplo de esa casa y tiene que seguir orando, insistiendo y levantándolos a las 8 de la madrugada para que estén aquí a las 10 de la madrugada, y todo eso que usted hace, usted lo sigue haciendo y sigue orando y sigue asistiendo y le siguen diciendo que usted es alguien no muy listo porque está en Dios. Nos digan lo que nos digan, tenemos que seguir dejando un legado de fe. Tampoco hay herencia de fe. Así como no hay maldiciones generacionales, tampoco hay que porque yo soy creyente, mi hijo es creyente, ¿no? Los hijos van a tomar su propia decisión, pero les estamos dejando un gran ejemplo, y el ejemplo de Acab era malo. Dice el versículo 22, pondré tu casa como la de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con la que has hecho pecar a Israel. ¿Qué hay allí? Rebeldía. El gran pecado del hombre se llama rebeldía. El rey Acab, cuando depone a la casa de Jeroboam, que habían reinado antes que él, no tiene derecho a nada, era nada más un judío de las 10 tribus, pero debido a esa guerra, a esa política, a esos asesinatos de guerra, lo ponen como rey. Ahora, es una grande bendición que lo pongan como rey. Y Dios envió varios profetas. El más importante fue Elías, que en varias ocasiones le dijo, estás mal, no puedes dejarte gobernar por una esposa hechicera, no puedes dejarte gobernar por cultos que a Dios son abominables, no puedes dejarte gobernar por la injusticia. Y aunque le dijeron tantas veces a Acab, él no entendió y dijo, yo voy a seguir viviendo como quiero. Y es lo que pasa en la actualidad también, cuando le predicamos a la gente, dice, no me interesa, está muy exigente eso de la Biblia, es muy exigente las cosas de Dios, ahí nada más te engañan, ahí nada más te mantienen engañado. No es cierto, por supuesto, la fe cristiana es dinámica y la gente tiene que vivir en cualquier lugar la justicia de Dios, pero lo que sí es cierto es que hay una gran rebeldía en nuestro corazón. Y dice, y tu rebeldía me provocó a ira. ¿Dios se llena de ira o no? Sí. Según muchos pasajes, Dios se llena de ira. ¿Qué lo llena de ira? Nuestra rebelión. El no sujetarnos a su ley, el no esperar en su provisión, el no creer en los mandamientos de Él, el que vivamos de otra manera distinta
a la que Él ha planteado, como en el caso del rey Acab. Y por eso le decimos a toda la gente, requieren acercarse a Dios, busquen la Biblia, ahí hay una respuesta y hay perdón y restauración para todos. Pero el cristianismo es un cambio de vida, no es ir a un templo, que es bonito ir al templo, es un cambio de vida. Ya no puedo hacer la injusticia que yo tenía, porque estamos vendidos a hacer la injusticia, ¿se da cuenta? Decimos, con un dinero que tú des, te lo resuelven. ¿Está bien eso, hermano? Pues no. Si no me lo resuelven por una vía legal, entonces no viene de Dios. Buscaré otra opción, pero yo no puedo estar dando dinero o pagando acá o sobornando allá para que me den las cosas legales. Eso no se debe de hacer, pero venimos de ese medio, ¿no? Y es tan difícil salirnos, pero Dios tiene un camino diferente. Cuando usted como cristiano se sale de ese medio, usted está predicando la palabra de Dios, y eso va a ser muy importante, ¿no? Hace poco leíamos un joven que daba un testimonio de su iglesia y decía que, bueno, en su trabajo le pedían que hiciera injusticia y le dijeron, mira, va a haber un aumento de sueldo para ti, pero ya vamos a permitir ciertas cosas aquí en la empresa y tú haces como que no pasa nada, tú ganas más dinero, no pasa nada contigo y vas a prosperar mucho. ¿Qué debía de hacer? Pues decir que no, ¿verdad? Eso es lo que todos también deberíamos de hacer en la práctica. Y fue lo que él hizo. Le dijo a su jefe, yo quiero mucho a la empresa, pero si me van a pedir que participe de algo injusto, no cuenten conmigo. Pues te liquidamos. Pues liquídenme, ¿verdad? Bueno, liquídenme, ¿verdad? Porque hay quienes dicen liquídenme. Pues amén, ¿verdad? Entonces lo liquidaron. Y él llega a su casa muy triste y dice, bueno, pues no sé qué va a pasar, ¿no? Y al poco tiempo, un poco desempleado allí, lo mandan a llamar de otra empresa y le duplican el sueldo, ¿verdad? ¿Viene de Dios o no viene de Dios? Sí, pero no se deje guiar por la injusticia, ese soborno, esa tentación, eso que está mal hecho, déjelo de hacer y verá que lo que viene de Dios es más hermoso, hermano. ¿Cómo vamos a acabar con la corrupción? La corrupción no acaba con los políticos, acaba con los cristianos. Alguien pudo decir amén. Pero de verdad, no es que ellos van a cambiar, tienen su papel, pero es cuando cada persona cambia en su manera de vivir, cuando la injusticia se va acabando. Cuando me digan, este dinero es para ti, vamos a quitarle una propiedad, vamos a matar a una persona, yo digo, no, ahí se detiene el poder del pecado. Aunque humanamente me digan, estás perdiendo dinero, no seas tonto, tú podrías ganar. No, si yo no vine aquí a ganar, yo vine a servir. Claro que ganar es bueno y se puede dar, pero siempre con justicia. Entonces, de ninguna manera tengamos rebelión en el corazón. Ahora, hay un problema fuerte. Dice allí en el versículo 23, de Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El juicio de Dios es terrible, ¿o no? Es terrible. Esta mujer que hacía brujería, que como reina, que ni siquiera era judía, pero estaba ella allí reinando con un judío, Acab, que hizo tanta maldad, que tantas cuestiones, metió idolatría, cultos falsos, adoraciones espantosas como hoy vemos multiplicadas en todos lados. Dice el Señor, ella también va a morir de una manera indigna. Porque hoy se viste de reina, ¿no? Tiene las mejores ropas, los mejores afeites, tiene la mejor belleza del mundo porque es una reina, pero es una mujer perversa. No es malo ser rico o ser alguien bien arreglado, lo malo es el corazón de la gente. Entonces, esta reina que había intentado matar a Elías y que hizo tantas cosas malas, dice en la palabra, los perros la comerán, y sucedió. Cuando deponen a su esposo, el rey Acab, ella se cae de una ventana y se la comen los perros. Se cumple completamente, ¿verdad? El juicio de Dios es terrible. No confiemos en que viviendo como queramos vivir va a haber un final bueno. El único final bueno viene si hoy nos arrepentimos delante de Dios. Y si hoy empezamos a cambiar y a ser distintos y a dejar que Dios nos bendiga como Él quiere, entonces habrá un final feliz. Y permaneceremos en la fe. Y va a ser difícil a veces. Recuerde que la fe cristiana a veces es difícil. A veces hay enfermedades, escasez económica, desesperación, pero también a veces hay bendiciones, y hay paz, hay abundancia, hay proyectos. La vida cristiana es ambas cosas. Entonces, cuando usted se arrepiente y usted sigue a Dios, evite el juicio. Y dice también en el versículo 24 que había muerte, ¿no? Dice, el que fuera muerto en la ciudad de la casa de Acab, los perros lo comerán. El que fuera muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Ahora, esto fue cierto, ¿no? Y dice el versículo 25 algo muy tremendo.
A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió a hacer lo malo a los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de ídolos. Es muy triste que una mujer extranjera haya puesto la ley en Israel, porque el rey Acab era tan débil que dejaba que su mujer gobernara. Hechicería, la dejaba que hubiera hechicería. Asesinar profetas, la dejaba que asesinara profetas. Pecado, abominación, todo lo que ella quería, hacía. Entonces, queridos hermanos, es terrible unir nuestra vida a un inconverso. ¿Se da cuenta? Es terrible, porque pueden ser personas con muchos valores o no, pero si no ama a Dios, lo que hay en su corazón se va a reproducir, y esa reproducción se llama maldad e impiedad. Ahora, este profeta dice con toda claridad, uno de los peores reyes fue Acab, vendido a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque Jezabel, su esposa, lo incitaba. Así que todos los que son jóvenes, algún día se van a casar, primero Dios, ¿no? Pero cásense con creyentes, por favor, muchachos. No le hace que sea una Jezabel bonita, bruja, hechicera, ¿verdad?, poderosa, hija de reyes, no importa, porque es inconversa en su corazón. Entonces, no, otra vez, no es el estatus, porque los ricos no son malos y los pobres son buenos, eso no es cierto. Pero lo que importa para que ustedes unan su vida con alguien es que ese alguien conozca a Dios y viva el señorío de Dios sobre su corazón. Entonces, terrible cosa para un rey que no era bueno y aparte se casa con una mujer extranjera, idólatra, hechicera, y entonces sí es un culto espantoso en Israel. Entonces es muy importante nuestra vida en el matrimonio. Por eso decimos, los que estamos casados, es una bendición, pero es un reto, ¿no? Es un reto. No es fácil la vida casados. Hay bendiciones y hay días bonitos y días terribles, pero necesitamos compartir la fe con alguien que ama a Dios. Si compartir la vida con alguien que ama a Dios es difícil, queridos, compartir la vida con un inconverso es imposible, porque aunque sean buenas personas, se van a ir apartando más y más de Dios. Y la ley es que quien se casa con un inconverso se aparta del evangelio. En algún momento se enfría, se va apartando o hasta se aparta totalmente del Señor. Entonces, ¿es importante o no es importante esa decisión? Diríamos, pues sí, ¿verdad? Entonces, si yo veo en el mundo personas que me parecen atractivas o inteligentes, o me parecen personas que me llegan a gustar, pues está bien, pero hasta allí. No puedo como creyente tomar la decisión de hundir mi vida con un inconverso. Nuevamente se toca el tema de parte de Dios, porque me va a incitar a hacer lo malo. ¿Qué pasa con una esposa cristiana? Pues nos invita a las cosas de Dios, ¿no? Una esposa cristiana nos dice, no, vamos a seguir. Tú tienes que seguir porque estamos en Cristo. ¿Qué debe hacer un esposo cristiano? Animar a su esposa y orar por ella y decirle, sí, está difícil, pero vamos a poder con Dios. ¿Pero qué hace un compañero inconverso? Pues no le importa. Le importa lo económico, lo material, otras cosas. No le va a importar en nada las cosas de Dios. Así es que, queridos hermanos, hagan una buena elección. No es el plan de Dios que nadie esté solo, pero elija a una persona que viene de parte de Dios. Y puede tardar poco o puede tardar mucho, ¿verdad? No siempre es inmediato. Nosotros quisiéramos que fuera inmediato, pero no siempre viene de inmediato. A veces pasan años, hasta décadas, pero vale la pena esperar a la persona idónea. No un príncipe azul, ni una princesa, sino un compañero real que ama a Cristo y que me va a ayudar en la gran tarea de la vida. Eso va a ser importante, ¿de acuerdo? Seguimos al tercer punto. Vemos que estamos muy animados, vamos al tercer punto. Tercer hecho relacionado con el juicio de Dios se llama humillación. Humillación. Primero de Reyes 21, del 27 al 29. ¿Qué es la humillación? Pues ponerse humilde ante Dios, ¿verdad? Una de las primeras necesidades para pasar de la desobediencia y de la rebeldía en la que venimos, de nuestro corazón, el primer paso para dejar esas cosas se llama ser humilde ante Dios o humillarme ante Dios. Y a usted le va a parecer increíble, pero el rey Acab se humilló ante Dios. Está interesante, ¿no? Dice ahí versículo 27. Sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos
y puso cilicio sobre su carne. Ayunó y durmió en cilicio y anduvo como humillado. ¿Qué le parece? El hombre perverso, el rey malvado, de los más grandes perversos delante de Dios, junto con Jeroboam, los dos más malos que hubo. Acab tuvo un pequeño detalle de creerle a Dios, y en vez de atacar a Elías o amenazarlo, dice que rasgó su ropa. O sea, es un símbolo de estar humillado ante Dios. Romperse la ropa para un judío representaba un caso extremo de entender que algo malo venía. Y cuando le dijeron, te van a matar a ti y tu esposa, y Dios va a barrer a tus hijos, y van a morir todos de una manera terrible, Acab le cree a Dios y rasga sus vestidos. Y dice, esto está mal, ¿sabe? Necesitamos arrepentirnos delante de Dios. Aunque estemos como cristianos, aún tenemos que seguir viviendo el arrepentimiento cotidianamente. Porque si ya nos creemos en un estatus, ya no nos arrepentimos. No hay ningún estatus, todos somos iguales. Y tenemos que estar en arrepentimiento delante de Dios. Y dice que además puso cilicio sobre su carne. El cilicio era una tela de piel de oso, que era muy rasposa, y la gente que se la ponía, la piel se rasgaba, podía incluso sangrar. ¿Qué quiere decir? Ponerse incómodo. ¿Sabe? El pecado nos tiene que poner incómodos. Porque cuando el pecado lo cometemos y no nos incomoda, lo vamos a seguir cometiendo porque está muy cómodo. Pero ¿qué tal cuando me incomoda? Entonces, el ponerse una tela de silicio representaba también sentir que necesitaba ser lastimado físicamente para poder reaccionar espiritualmente. Y algo más que hizo, los reyes tenían tal opulencia que siempre había las mejores viandas en su mesa, y dice que se puso él ayuno. O sea, ayunar es empezar a buscar lo espiritual. No es un sacrificio ante Dios, recuerden, no es un sacrificio ante Dios, pero sí es una actitud extrema de dolor por el pecado. De hecho, cuando estamos mal en nuestra vida espiritual, ni siquiera tenemos hambre. Hasta se nos va el hambre de que decimos, algo está mal, le he fallado a Dios, no estoy donde debo de estar. Y empezamos un proceso de ayuno, que está bien en Cristo, que lo podemos practicar. Entonces él se pone en ayuno y además dice, durmió en cilicio. No solamente se puso la tela de silicio, sino que puso telas de silicio en su cama y dormía raspándose la piel, y la piel le sangraba, se le erosionaba, y estuvo así un tiempo. Pero todo esto representaba un arrepentimiento delante de Dios, y anduvo humillado. O sea, este rey soberbio por primera vez se puso humilde. ¿Qué nos enseña esto? Que si este hombre tan perverso mostró un momento de arrepentimiento, todos los seres humanos nos podemos arrepentir. Todos. No importa que hayamos hecho lo malo, que hemos andado en caminos terribles, pero nos tenemos que arrepentir. El problema de Acab es que no fue total el arrepentimiento, fue momentáneo, fue parcial y momentáneo, porque después regresa a su vida misma de idolatría y de cosas malas. En Cristo diríamos que el evangelio es un arrepentimiento constante, estar cerca de Dios constantemente, estar dolido por el pecado que cometimos constantemente, y estar en el deseo de ayunar y de buscar lo espiritual permanentemente hasta que nos encontremos con Él. Porque de otra manera, hoy me puedo arrepentir y mañana ya no. Y eso le pasa a muchos, ¿no? Que van a una iglesia y dicen, sí, yo creo en Dios, y ya después no quieren dar fruto. Entonces es una cuestión tremenda lo que le pasó a Acab, porque sí lo hizo después. Se regresó del arrepentimiento y volvió al pecado. Pero en ese momento en que él se arrepiente, hay una palabra de parte de Dios, dice el versículo 28. Entonces vino palabra de Jehová a Elías. La palabra de Dios viene para bendición. Esto tenemos que grabarlo en nuestro corazón. Siempre Dios quiere bendecirnos. Aunque nos quiera apartar del pecado, aunque nos quiera cambiar el esquema de vida que tenemos, siempre es por amor. Y muchas veces la palabra es de perdón, de reconciliación, de restauración, de invitación, pero también a veces es de señalar el pecado. Y Elías hasta este momento siempre señaló pecado. Cuando dijo que bajara fuego del cielo, fue un milagro de juicio. Cuando se matan a 850 profetas, fue un milagro de juicio. Cuando él viene y le dice a Acab, estás en pecado, siempre hay juicio. Ahorita que le acaba de decir, no te encontré, sino que tú te has venido del pecado y Dios va a barrer tu posteridad. Y Acab se arrepiente. Dios le dice a Elías, hay un mensaje para Acab. Y el mensaje es que se pospone el juicio. Hay un juicio pospuesto, pero es diferente un juicio pospuesto a un juicio depuesto. Y lo que Dios quiere es darnos un juicio depuesto, quitarlo permanentemente. Pero como Dios sabía que Acab se arrepintió momentáneamente nada más, dice, entonces traeré el mal no sobre él, sino sobre su hijo. Versículo 29.
¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Entonces fue una bendición para él. Y algo muy interesante de Acab, hermano, es que después de este evento en que se encuentra con Elías y tiene ese arrepentimiento temporal, después se enfrenta en una guerra y se pone de acuerdo porque se casa, una de sus hijas es dada como esposa de un rey de Judá, ¿verdad? Y eso está tremendo. Y cuando emparentan las 10 y las 2 tribus, se hacen amigos, y dice la palabra del Señor que entonces hubo una guerra y el rey Acab le dice al rey del sur: acompáñame, quiero que tú me acompañes para que peleemos en la guerra. Y entonces el rey del sur de Judá le dice: yo te acompaño. Dice: pero vamos a pedirte que tú te pongas las ropas reales. Le dice al de Judá: tú ponte las ropas de rey y yo no voy a tener ropas de rey. Eso era tremendo, ¿no? Porque cuando los enemigos buscaban atacar, ¿a quién creen que querían atacar? Es al que estaba vestido de rey, ¿verdad? Y dicen: ese es el rey. Pero se dieron cuenta que no era Acab y lo dejaron de atacar. Ahí vemos la mano de Dios, ¿no? Igual los profetas y la gente que señalaba el pecado en el sur le dicen al rey: no está bien que emparentes con el rey del norte. Pero el rey del sur no hizo caso y se casó con una de las hijas de Acab. Y entonces cuando está ya en la batalla, Acab está vestido como cualquier soldado. Y dice la palabra de Dios que de manera azarosa un flechero lanzó con su arco su flecha, y la flecha cayó exactamente en una parte del cuerpo de Acab que no tenía armadura. Y allí se clavó la flecha y empezó a sangrar. Y le dijo a su escudero: sácame de la guerra, estoy herido. Y es cuando lo sacan, lo llevan a Jezreel, y ahí se desangra y muere. Por eso decimos, fue un arrepentimiento insuficiente. Si una persona dice sí hoy y mañana dice que no, fue un arrepentimiento temporal e insuficiente. Pero Dios bendijo a Acab en que no vio la muerte de sus hijos y de toda la casa de él, porque esto pasó después. Entonces creo que sí, el llamado de Dios a toda la gente es al arrepentimiento. Todos hemos hecho lo malo ante Dios, no hay nadie entre nosotros que pueda decir que no. Hemos estado vendidos al pecado todos. Cuando llegamos a Cristo, cambia nuestra vida, nos perdona y nos empieza a transformar, y tenemos una batalla espiritual. Como decíamos, está marcada en Romanos 5, 6 y 7, está marcada la batalla. Todos los días lucho, hay tentaciones, hay ideas, mi carne me pide cosas que están mal delante de Dios, y yo ayuno y yo oro, y a veces me frustro y lucho, a veces tomo malas decisiones y después me arrepiento y tomo las mejores decisiones para seguir siendo creyente, y estoy luchando con esto. Pero quienes no entran en esa batalla, no basta con un momento de arrepentimiento, no basta con un momento de silicio, un momento de estar humillado ante Dios. Humillados ante Dios tenemos que estar permanentemente para que el arrepentimiento sea genuino. Por eso decimos en la iglesia: si alguien falla, lo vamos a abrazar, lo vamos a amar, no vamos a desecharlo, pero queremos que se arrepienta. Solamente quienes no se quieren arrepentir, no podemos hacer nada por ellos, porque es decisión personal. Pero si usted ve que una persona en la iglesia falla, lo correcto no es señalarle, no es atacarlo, lo correcto es amarle y decirle: estás mal ante Dios, pero vamos a orar juntos, porque todos hemos caído, todos hemos pasado por un momento de crisis espiritual o de decaídas espirituales, pero necesitamos que la iglesia espiritual nos restaure, ¿de acuerdo? Entonces no lo señale, no les diga: no vengas a la iglesia, no eres digno de Dios. No, ya lo sabe. Lo que necesita es amor, aceptación y perdón, pero arrepentimiento. Si no se arrepiente, no funciona. Entonces es muy importante que hoy veamos que es importante andar humillados ante Dios. Quizás algunos de nosotros hoy, o todos, tenemos decisiones que tomar. Tenemos circunstancias diferentes, cada uno de nosotros tenemos victorias, tenemos derrotas, tenemos luchas, tenemos proyectos, pero en medio de la vida personal necesitamos estar humillados ante Dios y decirle: Señor, yo quiero aprender de lo bueno que hizo Acab, se humilló delante de ti. Voy a caer de mi soberbia, porque de ahí vienen todos mis pecados, de mi soberbia, de mi egoísmo y de mis deseos personales y carnales, y yo quiero caerme de ahí. Ya no quiero vivir así. Quiero pedirte que tú me ayudes a vivir en santidad. Quiero pedirte que tú me ayudes a estar arrepentido ante ti, Señor. Y si he tomado decisiones, o creo como el rey Acab que hay un poder económico o político, o que hay un poder legal para hacer cosas que están mal delante de ti, yo quiero pedirte que tú me transformes y me ayudes a arrepentirme para no seguir viviendo así, porque un hijo de Dios tiene que ser diferente, ¿verdad? No nada más nominal. Lo malo del cristianismo nominal
es que son personas que se identifican como cristianos evangélicos, pero no viven el evangelio y no están entregados a Dios. Y no es que un día fui a la iglesia, hace 20 años me humillé y lloré y me puse en cilicio y ayuné. No, es todos los días, hermano. La batalla es permanente y constante y para siempre. Y hasta que Jesús venga, estaremos en esa batalla. Y por eso en la iglesia necesitamos amarnos y apoyarnos. Cada que usted venga a la iglesia no sabe qué importante es el plan de Dios cada día. Porque como Dios nos bendice toda la semana, nos da proyectos, nos da su palabra, aquí, al estar juntos, pasan muchas cosas. Nos apoyamos, nos amamos, detectamos necesidades, vemos testimonios, somos formados y desafiados por la gente que está entregada a Dios. Entonces, es muy importante reunirnos con la gente de fe. Eso se llama disciplinas espirituales. Mi disciplina espiritual es leer todos los días la palabra de Dios para que mi carne no me gane la batalla. Todos los días orar por lo mismo, ¿verdad? Todos los días meditar, todos los días estudiar, todos los días abstenerme de cosas que Dios dice que son pecado para seguir al Señor. Y necesito servir más en la congregación. Es muy importante el servicio que damos aquí. Es un modelo de vida. Usted que está luchando y que está en la victoria hoy, es un modelo para sus hijos y para las personas que lo rodean y para todos los que estamos aquí. Somos testimonio unos a otros. Eso es la iglesia, un grupo de gente que se fortalece. Lamentablemente el rey Acab y mucha gente que no decide seguir al Señor, siguió su propio camino y perdió el momento del arrepentimiento. Pero nosotros somos llamados a vivir permanentemente en ese arrepentimiento delante del Señor. Son 3 hechos relacionados con el juicio. La denuncia, bueno, el pecado se tiene que llamar así. Las consecuencias, siempre va a haber lamentablemente cosas que pasan por el pecado que cometemos. Y lo tercero se llama humillación, vivir humildes ante Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor y decirle: Padre, aquí estoy. Yo no sé si usted quiere denunciar el pecado de alguien solamente porque somos creyentes, ¿no? Porque estamos en Cristo nos da la autoridad de hablar de esto y decirle a la gente: Dios te ama. Si no estás viviendo como debes vivir, ven a Cristo. Dios tiene algo diferente para ti, Dios tiene un plan distinto de vida, pero tienes que dejar tu forma de vida que se llama pecado delante de Dios. Si hoy alguien nos visita por primera vez y Dios le habla a su corazón de que está en pecado, pues le invitamos a orar, le invitamos a venir para que clamemos juntos a Dios, para que empiece a vivir de manera diferente, que no siga viviendo como lo está haciendo, porque eso es algo reprobable ante Dios. Lo segundo son las consecuencias. No sé también si estamos en este momento sufriendo situaciones derivadas de nuestro propio pecado, pero siempre habrá consecuencias por el pecado. Y si usted quiere arrepentirse hoy ante Dios, dígale: Señor, aquí estoy. Yo te pido que esas consecuencias las pueda manejar con sabiduría, que me des la fortaleza para que no me derriben y para que de aquí en adelante recuerde que cada decisión, que cada situación que yo pueda tomar en mi corazón siempre tendrá consecuencias. Y esperamos que sean para bien y no para mal. Y lo tercero, vivir humillado ante Dios. Hoy dejo mi soberbia, dejo mi frialdad espiritual y te pido, Señor, que tú me ayudes a estar entregado a ti. Allí en su lugar o aquí enfrente donde usted quiera orar, vamos a orar juntos y decirle al Señor: queremos vivir arrepentidos, y que toda la gente cambie su manera de vivir para empezar a ser verdaderos cristianos entregados al Señor. Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias en esta tarde por tus bendiciones. Gracias por la vida de Acab, Señor, amándote. Aún podemos ver que gente que falló de una manera tan radical como este hombre nos deja una enseñanza. Este hombre que fue perverso, Señor, que no se interesó por Dios, que quiso matar al profeta, que no le interesaba un cambio, en algún momento sintió que necesitaba arrepentirse. Hoy nosotros también, Señor, tenemos que arrepentirnos. Si alguien está por primera vez aquí en la iglesia hoy viniendo a Cristo, que escuche el mensaje de perdón, Dios le quiere perdonar, Dios le quiere restaurar, Dios quiere bendecir a su familia, Dios quiere limpiar sus lágrimas, Dios quiere darle una vida nueva. Cristo murió en la cruz para darnos una vida victoriosa y abundante. Pero también, Señor, si ya estamos en Cristo, te pedimos que nos desafíes para seguir consagrados a ti, porque necesitamos estar arrepentidos de verdad. Señor, queremos decirte delante de toda la gente que el pecado se sigue llamando así, aunque hoy se llamen opciones o se llamen alternativas o se llamen decisiones que se pueden tomar. Tenemos que decir que ante Dios se llama pecado, y de esa manera lo seguiremos llamando. Aunque amamos al pecador, tenemos que señalar el pecado siempre, Señor, y decirle a la gente que tiene que cambiar, que no pueden estar vendidos a esa manera de vivir
vivir, porque muchos están vendidos al pecado, al homicidio, a la violencia, están esclavizados por vicios, esclavizados por tantas cosas, Señor. Tenemos que decirles que tienen que cambiar, pero es muy importante, Señor, que nosotros denunciemos el pecado, porque a veces ya nos hacemos amigos de ello y pensamos que no vamos a hablarles nunca de Cristo, y tenemos que señalarlo con amor, nunca con soberbia, nunca con un sentido de suficiencia, porque todos venimos de la misma línea de pecado, todos vivimos en pecado desde que fuimos concebidos por nuestra madre. Había en nuestro corazón una raíz de pecado, Señor, pero gracias porque en algún momento Jesús llegó y nos cambió, nos restauró, nos transformó para ser bendecidos. Pero también, Señor, hoy luchamos con consecuencias, que discernamos que muchas veces las malas decisiones van a traer secuelas. No es porque en el momento pensamos que era una buena decisión. Si tu palabra lo reprueba, Señor, es una mala decisión, y si tu palabra lo aprueba, es una buena decisión, pero siempre habrá consecuencias. El rey Acab tenía un poder tremendo en lo político y en lo económico, pero a él, en su forma de vida, con hechicería, con la maldad de su esposa, estaban heredando a sus hijos una manera de vivir, y estos hijos aprendieron hechicería y aprendieron la injusticia, que se podía matar a una persona para quitarle una propiedad, Señor. Y nosotros hoy estamos diciendo que es muy importante ver las consecuencias de nuestras decisiones. Ciertamente habrá tentación, Señor, seguiremos siendo bombardeados con ideas, con necesidades, con circunstancias para tomar decisiones equivocadas, pero te pedimos que las tomemos en Cristo, Señor, que mi hermana que toma decisiones en Cristo siga siendo fortalecida, porque es una hija preciosa tuya que toma su vida delante de ti, y este varón que está aquí delante de ti también, Señor. Mis hermanos en Cristo tenemos que tomar decisiones todos los días para seguir en Jesús, porque el sistema del mundo va a estarnos insistiendo con que vayamos a conceder en algunas cosas, pero tenemos que aprender que las consecuencias van a ser sobre nuestra vida y aún sobre nuestros hijos, porque les heredamos una manera de vivir. Gracias, Señor, porque hay hermanos preciosos aquí que por años han estado viniendo a la iglesia, han orado, están dejando una escuela para sus hijos, Señor, y es posible que ni siquiera veamos que hoy los hijos están entregados a ti, pero en algún momento seguiremos orando para que todos nuestros hijos se entreguen a Dios, para que aún nuestros nietos, nuestra casa alabe al Señor, porque eso es lo que tú quieres, Padre Celestial, que recordemos que siempre habrá consecuencias de todo lo que yo haga malo delante de ti. Va a haber secuelas y situaciones que después es muy difícil estar corrigiendo. Ayúdanos pues a decidir bien, Señor, y a ser fortalecidos como hijos amados, que decidamos en Cristo. Jesús puede ayudarnos, nuestro hermano mayor, el Salvador, el Señor puede ayudarnos, porque estuvo tentado como nosotros en todo, pero sin pecado. Y ahora queremos reconocer, Señor, que tú quieres que sigamos en santidad y que aprendamos a andar en humillación. Señor, un hombre que fue malo como el rey Acab se humilló ante ti unos días, quitó su soberbia, se puso en silicio, en ayuno, se puso a dormir sobre silicio y estuvo humillado delante de ti. Hoy necesitamos que todas las personas nos humillemos delante de Dios. Si la persona sigue en su soberbia, sigue en su autosuficiencia, no se va a arrepentir, pero toda persona, hombre o mujer, niños, jóvenes, adultos y ancianos, necesitamos humillarnos delante de ti y decirte: Señor, me pongo humilde ante ti. Si lo que estoy haciendo es soberbia, si lo que estoy haciendo es por mi propio egoísmo, si lo que estoy haciendo es el sistema de vida del mundo, yo te pido que me transformes de allí para que empiece a tomar decisiones y sea humilde ante ti, Señor. Tu palabra dice que eso es lo que Jehová espera de nosotros, que seamos humildes ante ti y que hagamos justicia y misericordia. Y tenemos hoy que hacerlo porque tú eres bueno y clemente. En el nombre de Jesús te pedimos que esta palabra nos siga bendiciendo al leerla, al estudiarla, y que tomemos decisiones para bien. Necesitamos ser humildes ante ti y lo vamos a hacer porque no hay otra manera de agradarte. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén.